Bueno, buenos días a todos y todas. Por acá tenemos bastantes cursantes. Qué bueno. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo te va, María del Mar? Hola, buen día. No sé si me escuchan. Sí, supongo que ustedes también nos están escuchando a nosotros. Buen día, Mariela. Le contesto a Daniel, Nancy, por chat. Ah, bueno. Es de Entre Ríos, Daniel, me parece. No, de Merlo, de acá Ah, de la de provincia de Merlo. Buenos Aires. Sí, Ah, por ahí mis viejos son de Entre Ríos. bueno, yo porque me fijo en lo que indica los perfiles. No, capaz que puede ser que haya puesto algo así medio. Puede ser. ¿Cómo te va, Alba? Está llegando Tania, que no tiene ni micrófono ni cámara. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Tania? Bien, bien. La cámara no, porque estoy en otro lugar, no estoy en casa. Bueno, muy bien. Bueno, les doy la bienvenida a todos los que están presentes. Vamos a esperar unos minutitos para poder comenzar la reunión. Mientras tanto, les voy comentando que en estos días ya nos estamos preparando para la primera entrega de la práctica situada. Algunos ya se han adelantado, ya le mandé un mensaje dándole la oportunidad todavía de este encuentro para poder hacer los últimos ajustes de esa entrega. Apenas ingresen, voy a compartir, si es posible, algo que preparé para ustedes. Nancy, ¿Sí? ¿puedo hablar 2 minutitos? ¿Sí? Bueno, darles la bienvenida, agradecer que estén compartiendo este espacio. Estoy con la querida tutora Nancy Ross, soy la coordinadora en este momento académica de las actualizaciones, la actualización en gestión, y bueno, compartir con ustedes que en realidad somos un equipo formado por la coordinadora pedagógica Viviana y un grupo de tutoras con las propuestas formativas de la actualización. Y ustedes tienen la enorme alegría de tenerla nada más y nada menos que a la doctora Nancy Ross. Aprovechenla, es una mujer más allá de personalmente maravillosa, como tutora acompaña para que, bueno, la trayectoria de cada uno de ustedes avance en esta propuesta, ¿sí? Así que para que la aprovechen. Nada más, Nancy, gracias. Bueno, gracias, Rosario. Como ustedes verán, este es nuestro primer encuentro virtual. Quien está hablando en este momento, soy su tutora y estoy acompañada con Rosario, que recién se presentó, que es nuestra coordinadora académica, y también en el aula tenemos a una coordinadora pedagógica, la docente Viviana Cuestas. Como ustedes verán, somos equipo. Y esta actualización que hacemos tiene que ver con los equipos de gestión.
en las instituciones de educación técnica. Por eso es muy importante que ustedes también perciban desde el aula un trabajo conjunto entre la tutora y sus coordinadoras, que tienen una mirada atenta con cada una de sus participaciones, ya sea en el foro de socialización, como también en el foro de consultas, y en la mirada de las prácticas situadas que ustedes van entregando a medida que se vayan cumpliendo las fechas. Bueno, este encuentro está siendo grabado para aquellas personas que hoy no pueden acompañarnos, y les reitero a los que están presentes mi agradecimiento por haber generado este espacio de participación, porque todos conocemos la realidad de nuestros trabajos y de las realidades que acontecen en nuestras instituciones educativas, y por lo tanto participar de un encuentro virtual en un día laboral, en un horario que también es laboral, es un esfuerzo que amerita el reconocimiento de nosotros. Por eso lo vamos a hacer en forma concreta. El temario es bastante abultado, pero no muy extenso. Vamos a tratar de hacer esto dentro de los 45 o 50 minutos, porque después tenemos un encuentro con la segunda aula que está a cargo mía. Vamos a empezar con el temario, que tiene que ver con el aula, algunas actividades esenciales que son las tareas iniciales del aula, que incluye el foro de socialización y el foro de consulta, los perfiles, los requisitos de aprobación, y después tenemos las orientaciones para esta práctica. Bueno, este es el lugar nuestro de trabajo. Cuando ustedes ingresan al aula van a encontrar estas cuestiones. En la parte izquierda van a estar las secciones del curso, que primero aparecen los participantes, donde están todos sus colegas. En la sección del curso van a encontrar los componentes. En este momento, y en relación a la práctica situada 1, tenemos en curso el componente 2 y el 3. Hay una parte que tiene que ver con la presentación, y en ese lugar de la presentación van a encontrar ustedes que hay una cuestión que tiene que ver con información general del aula. Ahí van a ver tutoriales, y en particular, algunos ya se los he mandado por mensajería o correo interno o correo externo, que tiene que ver con actualizar el perfil de cada uno de ustedes, y eso es una actividad sumamente importante, porque al momento de la inscripción, como ustedes escriben, aparecen en el aula. Y a veces hay errores en los nombres y los apellidos, o están invertidos, o aparece en la parte del apellido también una parte del nombre. Entonces, después los certificados que ustedes van a recibir al terminar la actualización pueden tener errores, y hacer una reimpresión de esos certificados puede traer aparejado un tiempo de demora, que siempre lo hay, pero cuando hay errores nuestros, por parte nuestro como cursantes, eso se retarda un poco más. Después de la información general está la encuesta de expectativas, que es una actividad optativa, pero que es una de las tareas esenciales y que todos deben cumplimentar. Y después está el espacio de intercambio, donde aparecen los avisos, las consultas al tutor, o a la tutora en este caso, y el foro de socialización, donde están las presentaciones. Cuando nosotros llegamos a un espacio presencial, nuestra aula de trabajo, siempre vamos a encontrar una llegada, una bienvenida, un intercambio de trayectorias, y el espacio virtual eso no lo pierde para nada. Al contrario, lo tiene que fomentar mucho más, porque estamos mediados por la distancia, y esa distancia a veces nos hace perder un poco el contexto donde ustedes trabajan, donde ustedes se desarrollan, cuáles son sus complejidades,
y al momento de elaborar la práctica situada, eso también es parte de la evaluación, porque quien está evaluando tiene que tener una mirada integral de quién está elaborando ese proyecto, esa práctica situada. Bien, avanzo un poquitito. Entonces, como tareas que son primordiales y fundamentales, en la presentación, muchos de ustedes ya la han realizado, y además de la presentación, siempre que tengan una duda, vuélquenlo, si es una duda que pueden compartir en el foro, porque a veces son muy personales y requieren de un mensaje interno, vuélquenlo en las consultas a la tutora y no se olviden de pasar por el perfil, subir su foto, porque es muy interesante poder corregir a alguien que uno conoce, por lo menos a través de su imagen. Bien, ahora vamos a ir a la parte de los requisitos de la aprobación de este curso, que algunos de ustedes ya están en carrera de esta actualización y ya conocen cómo es la dinámica, pero la vamos a tener en cuenta. Nancy, sí. ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor. En la imagen donde Nancy compartió las pestañas, ustedes tienen el componente 1, el componente 2. Bueno, si ustedes van mirando, gracias Nancy, abajo de la foto pueden observar que hay una pestaña, llega a 6, que es cierre, y la que sigue es postítulo. También queremos pedirles que por favor ingresen allí hay 3 documentos donde encuentran el régimen académico, ¿sí? Preguntas frecuentes. Es muy importante que ustedes conozcan que el diseño, esta propuesta formativa, diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos de TP, es una propuesta formativa de las 5 que conforman la actualización en gestión. Y es importante que tengan la precaución de ir agendando en qué momento, en qué periodo del año cursan, el nombre completo, para la siguiente inscripción, en este caso va a comenzar el 3 de mayo, poder sumarse a otra propuesta, ¿no? A otra propuesta de las 5, excepto el taller, que tiene como condición tener aprobadas los 4 espacios previos. Para que no vuelvan a cursar un espacio ya cursado, ¿sí? Eso es muy importante. Toda la información la tienen en pestaña postítulo. Gracias, Nancy. Bien. Bueno, volvemos a los requisitos de aprobación. La primera entrega, ustedes tienen como una fecha desde el 26 de abril hasta el domingo 2 de mayo. Yo esto lo incluí porque algunos ya entregaron y no recibieron dentro de las 24 horas que ustedes ya están acostumbrados la devolución. Pero me tomé la libertad de escribirles y decirles que iba a esperar este encuentro porque a lo mejor quieren hacer ajustes, quieren ver algunas cuestiones que han elaborado, y entonces es muy importante dar esa posibilidad. La segunda entrega, que es en el buzón 5.3, lo vamos a abordar en un segundo encuentro. Y también la actividad de cierre, que la vamos a trabajar junto con esa orientación para la segunda entrega. Ya le vamos a avisar con tiempo. Bien, vamos a lo que nos acontece primordialmente en este encuentro, y que después yo voy a dejar, una vez que hice la presentación, voy a dejar espacio para que ustedes pregunten, para que hagan todas las consultas que son necesarias, porque no es cuestión de que yo solamente hable, porque si no les mandaba un video grabado. Esto es un espacio de encuentro sincrónico para intercambiar. Nosotros acá tenemos como primera entrega pensar, en función de los componentes 2 y 3, un proyecto innovador para abordar dentro de la institución, como ustedes se desempeñan como docentes, porque pueden ser docentes, no necesariamente tienen que estar en el equipo de conducción, pero tienen que posicionarse como si estuvieran trabajando, si son docentes, en un equipo de conducción. Si pertenecen al equipo de conducción, son directivos, son regentes, son secretarios, o son jefes de área, ustedes tienen que pensar ese proyecto en función
de la institución. Y en esta primera entrega piden que desarrollen la naturaleza del proyecto, el origen y la fundamentación y los objetivos. Ya vamos a ir a eso. Pero esto sería la consigna que tienen en esta primera entrega. Debajo van a ver que hay, a modo de ejemplo, hay una plantilla para poder elaborar esa primera entrega. Y ahora se las voy a mostrar, y algunas cuestiones que tienen que ver con la portada, que es importante poner los datos en esa portada, realizar la contextualización de la institución donde ustedes van a hacer ese proyecto, y además es importante que cuando manden el archivo Word con esa primera entrega, tengan en cuenta de poner su apellido, su nombre y proyecto, y después la sigla PS1, que refiere a la primera entrega. Esta es la plantilla que ustedes van a encontrar haciendo clic en el link que les mostré recién. Voy a ir para atrás para mostrar. Cuando ustedes en este link que dice plantilla para elaborar la primera parte de la práctica situada, cuando ustedes hacen clic, abren esta plantilla, donde hay, o sea, esa plantilla es orientadora, uno puede usarla o no, pero tiene que tener estos componentes esa plantilla. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos recibido trabajos que no tienen estas cuestiones que hacen a la presentación del proyecto, y es muy difícil evaluar cuando uno no sabe quién es el cursante que está enviando, en qué institución está trabajando, porque eso encuadra el proyecto, o no tiene la contextualización. Esos espacios pueden ser más amplios, no tienen por qué ser tan restringidos. Pero ahí entra, primero, la contextualización de la institución, quiere decir, enmarcar la institución dentro de ese proyecto que ustedes están presentando, o sea, dar cuenta cuál es esa trayectoria educativa que tiene esa institución, dónde está ubicada, cómo es el contexto de quienes concurren a la institución, cómo es la población estudiantil y docente. No extendiéndose más de lo que corresponde para una primera presentación. Después hay que trabajar sobre lo que nosotros denominamos naturaleza del proyecto. Y esto tiene que ver con qué se quiere hacer. La naturaleza del proyecto apunta a qué se quiere hacer. Después hay que trabajar sobre la origen y fundamentación, que va a responder la pregunta ¿por qué se quiere hacer ese proyecto? Y finalmente los objetivos, ¿para qué se quiere hacer ese proyecto? Bien, ahora... Nancy, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? En cuanto, por ejemplo, a qué se quiere hacer, yo me puedo enfocar en la enseñanza técnica y su involucramiento en lo social. Por supuesto, y para eso te voy a dar una orientación a vos y a todos los que están presentes y a los que después se van a conectar. Muchas de las preguntas que se hicieron en el foro de consulta, no son muchas en el foro de consulta, más son personales, pero a mí me pareció interesante hacer hincapié a partir de lo que me están preguntando. ¿Yo puedo hacer este proyecto? ¿Yo puedo trabajar sobre esta temática o esta problemática? Entonces, ahí viene en cuestión algo que es fundamental. En el componente 2.2 habla de que el proyecto, o sea, habla de elaborar proyectos que tengan un enfoque estratégico situacional. Entonces, uno ahí se tiene que posicionar, a ver, ¿qué me quiere preguntar o qué me quiere decir con este enfoque estratégico situacional? Y aparece un autor, que es Carlos Matus. Carlos Matus ya es fallecido, es catedrático, es chileno, era chileno, perdón, fue ministro de Economía de Salvador Allende, pero él presentó un texto muy interesante que se llama el método PES, que es proyectos estratégicos y situacionales. Entonces ahí da como el ABC. Él cuando era ministro
después viene la dictadura en el país trasandino y él se traslada a Venezuela y vive ahí durante unos años hasta que después fallece. Pero este texto es usado no solamente en la economía, sino también en la planificación estratégica de las comunidades educativas. Y acá tomé algo que está en el texto y que también les puse abajo, que no está dentro de la bibliografía obligatoria, pero pasa esto, cuando uno ve un autor dentro de un material, un componente, y se pregunta, ¿y quién es Carlos Matus? ¿Qué quiere decir con esto de planificar para la libertad y el conflicto? ¿Por qué está publicado este libro en Venezuela? Entonces, no queda otra que seguir indagando, y hay un librito que es muy interesante, está disponible, no es muy buena esa disposición porque hay mucha publicidad y no se puede imprimir, pero por lo menos se puede leer bastante sobre esa entrevista, que el libro es una entrevista, el libro, el método PES, es una entrevista que se lo hace otro catedrático en el año 1996. Y al respecto, él dice que la planificación estratégica permite analizar en primera instancia qué se planificará. O sea, qué es lo que vamos a planificar. Y planificar, desde el punto de vista de este autor y desde el enfoque que tiene este componente, significa pensar antes de actuar. Pensar con método, de manera sistemática, explicitar posibilidades y analizar qué ventajas y desventajas tiene ese proyecto que voy yo a presentar dentro de mi institución para toda mi comunidad educativa o para un sector de esa comunidad educativa, y a partir de ahí yo tuve que pensar en una problemática que tiene mi institución. La que vos, Alba, presentás puede encuadrarse tranquilamente siempre que puedas fundamentar por qué esa problemática hace a la institución una necesidad de presentar un proyecto innovador. Y bueno, y finalmente dice este autor, Matus, que cuando uno planifica, cuando uno proyecta, puede de alguna forma poder anticipar lo que se puede o lo que no puede ocurrir mañana, y en función de eso hacer las acciones para que éstas sean eficaces, y si no son eficaces es porque hay algo que yo no he estado contemplando. Porque los proyectos, y ustedes verán ya para la segunda parte, tienen un monitoreo. Y uno no arma un proyecto en el mes de marzo y espera hasta que el proyecto se concluya para poder hacer una evaluación. Uno tiene un monitoreo continuo, por eso hay un cronograma continuo que voy a ajustar con las actividades. No sé si, Alba, contesté a tu pregunta, pero busquen este autor que está el link de Matus Carlos, y si en algún momento tienen tiempo, puedan abrir el método a través de esa entrevista que le hizo Huertas. Que en algún momento en el componente se menciona, ¿no? Entonces, en función de eso, yo ya tengo una problemática en mi institución, que puede ser una problemática que tiene que ver con la infraestructura, que puede tener con el funcionamiento, que tiene que ver con el equipo docente o el equipo o la comunidad educativa estudiantil. Eso yo tengo que definirlo. Pero una vez que ya tengo mi problema, tengo que de alguna forma trabajar sobre la naturaleza del proyecto, que es definir la idea central del proyecto. Para eso, y es el ABC, es un libro viejo, pero es el ABC, cómo elaborar un proyecto, que también está ese material de lectura dentro de las componentes, cómo elaborar un proyecto. Hay otras bibliografías complementarias, pero este material de Ezequiel Anderek es como el ABC para poder hacer ese proyecto. Y yo les puse unas páginas, o sea, porque los libros, cuando uno está en una cursada de 2 meses, tiene que ajustarse a 2 meses, más todo lo que tiene que hacer en su trabajo, más todo lo que tiene que planificar en su vida personal. Entonces hay que ser muy específico porque no se tiene una cursada
anual. Entonces, para poder dar respuesta a estas dos preguntas, ¿qué se quiere hacer y por qué se quiere hacer? Lo más importante es tomar ese material de Ezequiel Anderet y buscar entre la página 9 y la página 13 esas orientaciones bibliográficas que son fundamentales. Bueno, yo acá les especifiqué que ustedes después, si quieren volver a mirar este video o esta grabación, yo les voy a adjuntar también esta presentación de Power para que ustedes puedan copiar algunas cosas porque a lo mejor les interesan y de repente buscar estas preguntas como orientadoras. Especificar en el por qué se quiere hacer, especificar los antecedentes que hicieron al diagnóstico. Antes de poder relatar el proyecto, hay que ver qué antecedentes tiene mi problema. Los problemas tienen que tener antecedentes, o sea, no puede ser un problema que surge en lo inmediato. Tiene que ser un problema que yo lo voy observando y que quiero, a través de este proyecto innovador, tratar de hacer una mejora. Y en ese porqué también tiene que haber algunas previsiones de intervención o de no intervención de parte del equipo de conducción. Paso al otro, después vamos a pasar a las preguntas. ¿Para qué se quiere hacer? Bueno, acá están los logros, y dentro de los logros hay que tener una coherencia, o sea, yo con esta ejecución de este proyecto, ¿qué logros pretendo? Dentro de la comunidad donde trabajo como parte del equipo de conducción, o donde me posiciono, siendo docente, me posiciono como si fuera del equipo de conducción. Acá habla de la expresión cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? No buscar estadísticas, porque muchas veces a nosotros nos pasa que, como los proyectos institucionales que tienen cada una de las escuelas o las instituciones, tienen muchas estadísticas, pero más que las estadísticas, hay que hacer una lectura de esas estadísticas, de esos cuadros estadísticos que ustedes presentan, a una lectura que dé cuenta qué significa todos esos gráficos que están presentando. Otra cuestión que me parece muy importante es que cuando se les pide propósitos y objetivos, piensen que los propósitos son amplios y son parte de quien gestiona, en este caso ustedes. En cambio, los objetivos se tienen que formular en términos de comportamiento o conductas que ustedes van a observar una vez que implementen ese proyecto, y del cual después pueden armar una lista de seguimiento, de cotejo, de evaluación continua. Porque si no tienen claro qué es lo que ustedes pretenden como equipo de conducción o como integrantes del equipo de conducción, y qué esperan que ese proyecto pueda observarse dentro de la comunidad donde ustedes están implementando ese proyecto, eso puede de repente hacer que el proyecto pierda la validez. Bien, esas serían las orientaciones que doy. Y después me parece muy importante que no se olviden de la portada, de la conceptualización y del archivo, y dónde va el proyecto. Nancy, Sí. ¿puedo sumar dos cuestiones pequeñitas? No, para eso estás. En realidad, comentarles que en el apartado 2.1.2 menciona también que estos proyectos se pretenden que sean innovadores, ¿no? Y innovadores para la institución, pero que estén centradas, que esté centrado en las y los estudiantes, ¿no? En algunas oportunidades, quienes hemos transitado acompañando a cursantes como Nancy, el año pasado me tocó estar tutoreando también esta propuesta formativa,
aparecían muchos proyectos relacionados con los docentes, ¿no? Para capacitar a los docentes. Y en realidad puede ser una problemática, seguramente es una problemática en las instituciones, pero lo que se pretende desde esta propuesta formativa es que el proyecto sea innovador e impacte sobre los destinatarios, que son los estudiantes de la ETP, ¿sí? Que tengan en cuenta fundamentalmente esta cuestión. Gracias, Nancy. ¿No? Perfecto. Bueno, ahora está el micrófono abierto para cada uno de ustedes. Hagan las preguntas que deseen. Saben que son todas bienvenidas y si las podemos responder, las respondemos y si no, buscaremos una solución. Porque como ustedes saben, y como docentes, los docentes no siempre tienen todas las respuestas. Porque uno no puede pretender de que los docentes tengan la respuesta y tampoco podemos pretender que nuestros estudiantes siempre tengan las respuestas. Es una construcción conjunta y en el tiempo. Bueno, ¿puedo preguntar yo? ¿Sí? ¿Quién es yo? Bueno, Daniel. Daniel, sí. Viste, en una de las partes del proyecto dice el financiamiento. Si el financiamiento, por ejemplo, si como institución educativa, yo lo puedo también conseguir, viste, como sé que muchas veces el dinero no llega en tiempo y en forma, entonces decir, salir a buscar yo, por ejemplo, ir a pedir insumos a una empresa, poder hacer rifas, poder hacer, o sea, buscar el financiamiento desde otro lugar, no solamente desde el Estado, digamos. Daniel, el tema de financiamiento lo vamos a hablar en el segundo encuentro, pero yo te voy adelantando algo. Siempre hay un financiamiento que tiene que ver con las instituciones jerárquicas que nos acompañan a nosotros dentro de las instituciones, por ejemplo, el crédito fiscal, para decir algo, y cuando vemos que no tenemos esas posibilidades, y muchas veces en aquellas escuelas técnicas que están insertadas en el mundo del trabajo fabril, hay muchas instituciones, fábricas, fundaciones, que dan financiamiento a las escuelas técnicas porque necesitan que esa especialización que hace la escuela técnica a los estudiantes después son recursos humanos dentro de la comunidad. Entonces, por eso también se incluyen, pero todo lo que es, por eso esta primera entrega habla de estas primeras partes. Después vamos a hablar, cuando ya todos hayan logrado leer la parte de los financiamientos, vamos a tener el segundo encuentro, que va a ser antes de la segunda entrega, y ahí vamos a dar como orientaciones, vamos a hacer comentarios, y ustedes ahí pueden también evacuar todas las dudas. Hay algo que quiero decir. A mí me pasa, cuando empezamos a cursar, hay personas que de repente el primer día hacen todas las tareas iniciales y yo lo agradezco fundamentalmente. Y a los 15 días me mandan la primera práctica y después la segunda práctica. Y bueno, uno diría, bueno, ya está. Pero el tema es que todo esto que hacemos de 2 meses, porque son 2 meses, tiene también su propósito. Queremos que ustedes tengan una lectura acompañada, una lectura reflexiva, y entonces es muy importante seguir los pasos de las componentes, por eso hay un cronograma, aunque ustedes el cronograma lo tienen disponible desde el primer día, las componentes disponibles del primer día. Lo único que pedimos que también acompañen este desafío día a día, porque siempre escuchamos a un compañero o una respuesta que da el tutor dentro del espacio de consultas, o hacemos estos encuentros sincrónicos, o leemos nuestras retroalimentaciones y encontramos de repente cuestiones que nos hacen repensar lo que habíamos pensado originalmente. Por eso es muy importante, así como también nos pasa en la escuela, porque muchas veces les pedimos a los estudiantes que nos preparen un proyecto para implementar dentro de los talleres o dentro de los espacios de intercambio, y el primer día ya lo hacen todo y lo presentan. Entonces, como pasa, nosotros
le damos el consejo, que vayan a mirar de nuevo el proyecto, que piensen con los otros, que hagan así un relevamiento de información, que busquen recursos, que hagan un cronograma más amplio. Entonces, siempre es muy importante todos esos espacios, y te contesto la pregunta, ¿es posible tener estar financiados en forma particular o también puede ser público? Porque hay muchas instituciones reciben aportes de sus municipios, de sus localidades, pero lo importante es tener en cuenta cuando uno hace una gestión particular o una de municipio, así como la hace también por las vías jerárquicas de los institutos técnicos, que llega una serie de tramitaciones que se deben hacer, porque yo puedo poner, a mí me va a financiar la municipalidad, por ejemplo, o me va a financiar la fábrica, pero nunca fui a hablar con la institución. Entonces, como no fui, en el momento que voy a implementar el proyecto, voy a la institución y me dicen, en este momento no la podemos ayudar. Ese es el tema. Rosario, querés decir algo, me parece, ¿no? Sí, comentar, si bien como dijo Nancy, se va a profundizar en un segundo encuentro, pensar que el financiamiento va de la mano con lo que yo pretendo. Si por ejemplo pretendo mejorar los entornos formativos, y lo que pueda conseguir desde la municipalidad, no sé si será suficiente. Entonces hay que pensar, por ejemplo, en un plan mejora, ¿no? Solo eso. Ir pensando que ese financiamiento tiene que ir de la mano con lo que yo pretendo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hola, sí, buenos días. María del Mar. Sí, gracias por el espacio. A mí no me quedaba muy claro el tema de la diferencia entre el propósito y los objetivos. No sé si el propósito tiene que ver con esta idea de objetivo más general, y los objetivos, cuando hacen referencia a los objetivos más específicos, las actividades, digamos. El propósito es más general y tiene que ver con quién lo está elaborando el proyecto, con vos. Los propósitos son tuyos. Los objetivos Sí. son lo que vos esperás con los recursos humanos donde vas a implementar ese proyecto. Por ejemplo, en una planificación áulica, para darte un paralelo, los propósitos son tuyos sobre ese proyecto de clase que tenés, y los objetivos los vas a observar en los estudiantes. En los estudiantes. Bien, bien, ahí entendí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, Nancy, por lo menos sí. Perdón, en el chat Alejandro está preguntando por programa o plan 39 para financiamiento. Bien. En realidad... Sí. Sí. No, Alejandro, vos tenés... Perdón, era un aporte perfecto. a Daniel, creo que había consultado. No me acordaba cómo se llamaba, creo que era programa 39. Y le decía que eso es un método de financiamiento. El plan mejoras medio como que me había quedado en el tintero porque hace rato que no lo estábamos utilizando, por lo menos. En realidad, Alejandro, el plan mejoras, si ustedes ingresan a la página del INET, van a ver crédito fiscal y plan mejora como plan actual. El que no funciona más, digamos, porque entendemos que fue por el cambio de gestión, es el de incubadoras tecnológicas, ¿sí? Si entran ahora a la página del INET, van a ver que incubadoras tecnológicas no está disponible, estuvo disponible hasta 2019, y tenemos crédito fiscal y plan mejoras como financiamiento propuesto directamente por el Instituto Nacional de Tecnología Educativa, ¿no? Que agrupa a las escuelas. Rosario, alguien también me había preguntado el otro día por el programa Erasmus, y no sé si es de este grupo o de otro grupo, pero sí es una forma de financiar, pero para la Argentina no está vigente porque era una forma de financiar que concluyó el 2020. Entonces, si bien ustedes van a ver en la página
y está ahí como una propuesta dentro del componente, van a ver en la página que explica cómo funciona, para qué está destinado. En este momento, si lo quisieran aplicar, no se podría. Alguien quería preguntar algo. Si no tienen preguntas, también me gustaría que comentaran Nancy, algo sobre la dinámica. Nancy, disculpe, Sí. yo le escribí en el chat. A ver. ¿Hay Alba, algún límite? Sí, ¿hay algún límite de extensión en cuanto a la redacción del proyecto? no tiene un límite, pero tampoco podemos hacer un proyecto que tenga 50 páginas. Quiero decir que súper abreviado tampoco nos dice mucho. Hay que tener en cuenta que el proyecto al que lo lee, porque ustedes tienen que ponerse en esta situación. Nosotros leemos los proyectos y tenemos que tener en cuenta quién lo escribe, desde dónde lo escribe, cómo es la institución, qué problemáticas tiene, cómo es la comunidad educativa. Tenemos que visibilizar que es un problema que tiene potencialidad para presentar un proyecto innovador. Tiene que estar delimitado la fundamentación de lo que se quiere hacer, qué actividades, con qué cronograma, cómo lo van a monitorear. Y eso lleva 2 o 3 páginas, por lo menos lleva 2 o 3 páginas. Sí. Lo que pasa es que si es demasiado extenso, también es un despropósito con este curso, porque todo tiene que estar en armonía, cantidad de horas de estudio, cantidad de estudio, me refiero al dedicar tiempo para la lectura reflexiva, para comentar con otro colega, para mirar mi institución, para ver cuánto de lo que me está ofreciendo el curso yo lo puedo utilizar en mi institución. Entonces, hay un tiempo determinado y en ese tiempo ustedes tienen que abordarlo. Y está pensado también en función de sus realidades, porque ustedes no son estudiantes de grado que están solamente estudiando, sino que son personas que están trabajando, que tienen una trayectoria formativa, que los ha puesto en el lugar donde los puso, y que además tienen toda su complejidad particular y su subjetividad particular en función del contexto donde viven. Entonces es muy importante que ustedes se piensen en esa realidad. Nosotros no les exigimos que ingresen a la mañana, a la tarde y a la noche al aula. Tampoco nos gusta, si quieren saberlo, que ingresen el primer día, que ingresen a los 20 cuando hay que entregar la práctica situada y que después ingresen cuando tienen que entregar la segunda práctica situada, porque eso no nos da a nosotros la sensación de estar con nosotros, y nosotros sentimos que no estamos con ustedes. Pero bueno, lo importante es este intercambio, esta posibilidad de que podamos entre todos salir adelante en esta cursada, llevando una mochila de insumos para poder implementarlos donde estamos, o en el momento que estemos, implementarlo. Acá hay una pregunta sobre los certificados, ¿no? Ah, sí, no, yo se la hice a Rosario. Porque yo hice un curso en el 2019 y no tengo el certificado, y quería ver si ella podía, a ver si podía interceder, porque pregunté varias veces y no me contestaron. Daniel, sí. Por supuesto, si bien nosotros, Nancy, las tutoras, la coordinadora, atendemos todo lo que es cuestiones pedagógicas, no administrativas, por supuesto que vamos a colaborar con vos. Lo que te voy a pedir es que le escribas un mail, un correo externo, Nancy, detallando el nombre del curso, ¿sí? Y Nancy nos lo va a reenviar a nosotros, y bueno, hacer subir, digamos, el reclamo. Por supuesto que sí, y nos comprometemos no a darle solución, pero sí a comunicar hacia arriba tu pedido, que corresponde, por supuesto. Bien, acá hay una consulta, no, por que favor.
no la entiendo de Tania, no entiendo lo que me está diciendo. Sí. Consulta esta primera etapa corresponde al postítulo. Este es uno de los cursos del Sí, postítulo. sí. Son 5 las propuestas formativas, El ¿sí? postítulo. En realidad, del postítulo, Perdón, en es mi realidad, corrector del correctamente. celular que puso eso. Yo quise poner postítulo. Sí, se nota. Sí, en realidad vamos a aclarar algunas cuestiones. En realidad no es postítulo, es actualización académica, ¿sí? Ese es el nombre. Nos han pedido, por favor, a partir de este año corregir, dejar de llamarlo, nosotros también lo llamábamos postítulo, y llamarlo actualización académica como señala el régimen académico. Son 5 las propuestas formativas, diseño es una de las 5. La última propuesta, que es el taller integrador, tiene como condición tener aprobados los 4 espacios curriculares anteriores. Por eso es muy importante, sí, que vayan anotando cuál cursan y aprueban para la inscripción siguiente, porque como les dije hoy, muchas veces, hoy mismo tuvimos que pedir una baja de una cursante que se dio cuenta que ya lo había aprobado el último periodo del año pasado. Entonces, el taller integrador tiene como condición tener aprobados los 4 espacios anteriores, ¿sí? Una vez que tienen todo aprobado, van a recibir una certificación por la actualización académica en gestión. No sé si respondí. Sí, sí, quedó muy claro. Bueno, creo Bien. que podemos ir finalizando porque tenemos otro encuentro. Lo que también les quería recordar, tengan mucho cuidado al momento de mandar el trabajo, como también lo hacemos nosotros con las personas con las que tenemos a cargo o con nuestros propios estudiantes. Esa escritura respetuosa del nivel académico que representa nuestra trayectoria formativa. Las cuestiones que tienen que ver con la estética del texto, que estén en condiciones de estar justificados los márgenes, que esté escrito como les como les puse en el foro de consultas, con minúscula cuando corresponda a minúscula y mayúscula, pero no todo en mayúscula, que a veces nos pasa, la ortografía, los acentos, la sintaxis, y también, que me parece muy importante, porque nos exigen a nosotros cuando presentamos los proyectos reales para pedir que sean financiados, nos exigen referencias bibliográficas. Entonces, si nos exigen a nosotros eso, tener el hábito de, si hacemos mención a algún autor o nos basamos en la preparación de este proyecto con algún autor o algún componente de este curso, por favor, hacer la referencia porque es muy importante. De mi parte yo no tengo nada que agregar, les tengo que agradecer muchísimo que estén presentes, lo valoro mucho y sé que seguramente esto va a reflejarse en cada uno de los trabajos de ustedes. Esperemos que la próxima entrega, que tenemos antes el encuentro sincrónico, el segundo, se puedan unir más de ustedes a esta posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego, que anden bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, cerramos esta formación Y y abrimos. la otra. Nos Vale. vemos, Rosario. Muchas gracias por acompañarme. No, por favor, Nancy.